días, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza de Lucas, ahí en el capítulo 3 de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer, dice en el versículo 3: y vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Tú lo puedes seguir leyendo, hermanos, más a causa del tiempo vamos a brincarnos al versículo 8. Dice Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Después vemos en el versículo 10 que la gente llegaba con Juan y le preguntaban, dice, la gente le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Él les respondió, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene; el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. El versículo 14 dice: y le preguntaron también lo mismo los soldados, diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y él les dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Entonces, hermanos, vemos aquí el contexto de lo que nos está hablando la Biblia. Habla de un fruto especial, y es el fruto digno de arrepentimiento. Es una parte, hermanos, vital del Evangelio. Es un fundamento esencial del Evangelio. Para que una persona pueda, pues, gozar o disfrutar o ser partícipe del reino de Dios, necesita tener un arrepentimiento genuino, un convencimiento, hermanos, y un dolor que se siente, ¿no? Cuando tiene uno un arrepentimiento genuino, un dolor por los pecados. Confesarlos es lo que debemos hacer, hermanos. Confesar que Dios puede perdonarlos. Pero es así como comienza nuestra vida cristiana, ¿no? Cuando se nos predicó el Evangelio, se nos enseñó, ¿no? El Evangelio, y se nos enseñó que pues todo pecado es una ofensa a Dios, que todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Y no como la religión nos enseñaba que pues hay pecados veniales, que hay pecados que no son tan graves, y que esos pecados no confesados pues te llevaban al purgatorio. O chance y te salvabas, pero bueno, la enseñanza es el purgatorio, ¿no? Pero no es así, hermanos. Nosotros al conocer el Evangelio vimos que todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Todo pecado es una ofensa directa a Dios. Y es necesario, hermanos, recordar este tema porque muchas veces se nos olvida al paso de los años. Este fundamento necesita ser siempre recordado, hermanos, porque somos muy dados a olvidar. Vamos creciendo en el Señor y los pecados en nuestras vidas empiezan a venir, hermanos. Y como empezamos nosotros como cristianos como que a relajarnos, y como que empezamos a jugar con ellos, con los pecados que antes teníamos antes de venir a Jesús. Y de verdad, hermanos, esto es muy peligroso. Necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. Cuando tú caes en pecado, hermanos, cuando tú has hecho algo que no es correcto, necesitas hacer frutos dignos de arrepentimiento. El hombre, hermanos, vemos que busca muchos métodos para llegarse a Dios. Inventan muchas formas, inventan métodos, caminos para poder llegarse a Dios, pero sin tener que cambiar su interior. Entonces eso es lo que busca la gente, ¿no? Por eso van a las religiones, porque ahí les dicen: miren, pues hagan esto, pero no les dicen que tienen que cambiar. Y es lo que busca la gente. Quieren seguir igual en sus vidas, en sus pecados, no quieren dejarlos. A pesar de que se les predica el Evangelio y les dice uno que tiene que dejar su pecado, pues ellos como que buscan otras maneras. Y hay gente, hermanos, que por ejemplo ahorita en estas semanas que son semanas de Semana Santa, ¿no? Que se ponen todos sus ceniza y van al templo, se ponen su ceniza y tienen que hacer un compromiso, ¿no? Ese tiempo tienen que, bueno, ellos hacen muchas cosas para tratar de este mes o esta semana, no sé cuánto dura, poder agradar a Dios, tratar de cambiar un poco sus vidas, hacer como compromisos. Entonces la gente inventa formas, hermano. La gente inventa semanas, inventa días para tratar de mejorar sus vidas, dejar esos pecados que cometen a día. Y dicen: bueno, esta semana no voy a maldecir, esta semana no voy a tomar. O llega Navidad y dicen: como nace Jesús, esta semana no voy a tomar, no voy a hacer cosas indebidas.
Y esos son los que pareciera ser más sinceros, ¿no? Porque hay otros que esperan las fechas con ansias para poder tomar, para poder hacer cosas, embriagarse, hacer cosas indebidas, ¿no? Entonces, están luchando, parece que están luchando esa semana, el mes completo porque termine ya, se les hace eterno. Si dicen muchos, yo no voy a decir groserías o no voy a decir mentiras, se les hace eterno que termine el mes. Y es porque no hay un arrepentimiento genuino en sus vidas, solamente es algo emocional, es algo pasajero. Y así ponen fechas para vivir mejor. Y dicen al final, ya cumplí, pues ya cumplí el mes que yo prometí al Señor, ya cumplí. Y ya se sienten según ellos bien, como si eso fuera de verdad arrepentirse de sus pecados. Y son inventos, hermanos, que el hombre ha creado. Nosotros como cristianos, pues obviamente sabemos que eso es incorrecto y debemos escuchar la palabra de Dios y, como Juan decía, volvernos a Dios de nuestros malos caminos, arrepentirnos con todo nuestro corazón y cambiar. Es lo que Dios nos pide. Jesús igual dijo ahí en Lucas más adelante, capítulo 13, versículo 3, Jesús dijo de igual manera que si no os arrepintiereis, pereceréis igualmente. En Hechos de los Apóstoles vemos también lo mismo. Cuando predicaban los apóstoles, Pedro, Pablo, respondía a la gente, ¿qué haremos? Y ellos decían, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces eso es el arrepentimiento, hermanos, un dolor profundo en el corazón por haber pecado, un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, hermanos. Cuando alguien tiene un arrepentimiento genuino en sus vidas, su corazón cambia respecto a Dios, su mente cambia. Cuando alguien de verdad está arrepentido, ya no obra las mismas cosas que hacía porque sabe que es una ofensa directa a Dios. Es un cambio de mente, hermanos, es un cambio de corazón, y eso hace que cambies tus actitudes, ¿no? Se ve reflejado en tu vida con respecto a Dios, cambias totalmente. Entonces, cuando antes que no conocíamos al Señor, nosotros nos quejábamos, nos enojábamos, maldecíamos, llegaba algo a nuestras vidas y decíamos, ¿por qué a nosotros? Ahora ya, hermanos, nosotros, habiendo entendido el Evangelio, nos hemos arrepentido genuinamente y ya no es igual nuestra actitud, ¿no? Ya cuando llega algo a nuestras vidas, nosotros decimos, Señor, tú sabes, tú tienes el control de todas las cosas, tú eres bueno, tú tienes un propósito, todas las cosas nos ayudan para bien a los que le amamos. Y vemos, ¿no?, el cambio, ya hay un cambio totalmente de tu mente, un cambio totalmente en tu corazón. Y eso no lo entendíamos antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo, hermanos. Pero gracias a Dios en nosotros hubo un arrepentimiento genuino, hermanos. Vemos también la parábola, más adelante hay una parábola, la del hijo pródigo, ahí en Lucas. Y ahí nos enseña muy bien el arrepentimiento, hermanos. Este hijo quería su herencia y se fue a vivir perdidamente, malgastó todo de una manera muy desagradable. Ya después de que lo malgasta todo, empieza a vivir muy desagradablemente. Y ya cuando no tiene nada, pues le ofrecen trabajo, ¿no?, dándole a comer a los cerdos. Y él mismo dice que deseaba comer de eso. Mira qué bajo cayó, qué bajo el pecado te hace caer, hermanos. Por eso es que no debemos jugar nosotros con el pecado. Parece como que es algo bonito, parece como que es algo que podemos controlar y que podemos irlo sobrellevando, pero no es así, hermanos. El mundo, lo que nos ofrece Satanás, es solamente destrucción, hermanos. Después vemos cómo él estaba en esta condición tan deprimente, tan triste, y él recapacita, ¿no? Él dice que se arrepiente, dice la Biblia que él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él había despilfarrado todo, hermanos, todo lo que su padre con mucho esfuerzo, con mucho trabajo le había costado ahorrar en su vida. Y este joven, el hijo pródigo, por su insolencia, su falta de inmadurez, su falta de madurez, pues lo despilfarró todo en un momento. Pero él se arrepiente, él cambió su mente, él cambió su corazón, él regresó con una actitud humillada ante su padre,
y el Padre lleno de misericordia pues lo perdona, hermanos, y gracias a Dios también Cristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados cuando fuimos a Él, hermanos. Por eso debemos dar gracias a Dios que mandó a Cristo, que Él pagó nuestros pecados, que Él obró nuestros corazones, un arrepentimiento genuino. Y vemos eso, hermanos, que así es el arrepentimiento, es un cambio totalmente de tu actitud, un cambio de corazón, un cambio de mente y como consecuencia cambia tu conducta, hermanos. El Señor no quiere formas religiosas. Mucha gente piensa que con leer la Biblia, que con cantar alabanzas, que con ir a la iglesia, pues ya con eso está bien. Pero su vida no cambia. Siguen igual, hacen las mismas cosas, hacen los mismos pecados. Entonces, eso no es correcto, eso no es bíblico. Ellos pueden hacer muchas cosas, pero la manera religiosa pues no es la correcta, no es un arrepentimiento genuino y sus hechos pues gritan lo contrario, sus hechos gritan lo contrario a lo que ellos dicen hacer o dicen creer. Entonces, hermanos, cuando pecamos nosotros debe dolernos, pero muchas veces nos ha pasado que si ya tenemos mucho tiempo de haber entregado nuestras vidas al Señor, llegan los pecados otra vez a nuestras vidas y como que empezamos otra vez a envolvernos en ellos, como decía al principio, como que ahí lo vamos sobrellevando y decimos, pues ya soy salvo, pues el Señor ya me salvó, no pasa nada si yo sigo en mi pecado, de todos modos nadie se da cuenta, de todos modos no me pasa nada. Entonces eso, hermanos, es muy peligroso, el decir todo eso es muy peligroso y el pensar así es muy peligroso, hermanos. No podemos, hermanos, nosotros jugar con un animal salvaje y pensar que como nos hace daño, poder estar ahí jugando con él. Eso nos va a causar un grande daño, hermanos, en cuanto este animal accione, nos va a causar grandes daños. Y muchas veces así somos, jugamos con el pecado, pensamos que tenemos todo bajo control, pero eso lógicamente es un engaño del enemigo, es un engaño del diablo, hermanos. No debes tú jugar con el pecado, debes tener un arrepentimiento genuino siempre, cada vez que falles a Dios, debes volver a Dios, arrepentirte de todo tu corazón y cambiar tu mente, cambiar tu corazón. Si cuando pecamos no hay un dolor en nuestro corazón, algo anda mal porque es un arrepentimiento falso. Y un arrepentimiento falso, hermanos, nos va a llevar a volver a cometer lo mismo. O sea, tú te arrepientes en ese momento, puedes llorar, pero al siguiente día vuelves a cometerlo. Es porque no hubo un arrepentimiento sincero. Y tenemos nosotros que saber si hemos tenido un arrepentimiento genuino o no. Ya más por último, hermanos, vamos a leer lo que dice la Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. La Biblia dice, porque el dolor que según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. El arrepentimiento genuino, hermanos, nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Pero la tristeza de este mundo, hermanos, produce muerte, solo es momentáneo, es solamente un remordimiento por las consecuencias del pecado, pero en realidad no hay un cambio de conducta. Ese falso arrepentimiento, hermanos, trae muerte espiritual. Entonces, hermanos, tú debes estar seguro de que has tenido un arrepentimiento genuino en tu vida. Y eso también lo podemos ver en Judas, ¿no? En la Biblia. Judas, al ver lo que le hicieron a Jesús, él tira las monedas, se va y se quita la vida. Ese no fue un arrepentimiento genuino. Él solamente por ver las consecuencias, no por el pecado en sí mismo. Vemos en qué terminó Judas. A diferencia de Pedro, ¿no? Él a negar al Jesús, hasta maldijo. Le decían, tú andabas con él, y él dice, yo no conozco a tal hombre. Fue algo horrible lo que hizo Pedro, él hasta maldijo, y cuando canta el gallo, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Él fue, y dice la Biblia, que llora amargamente, pero ese dolor que sintió fue genuino arrepentimiento, él fue restaurado por el Señor,
y él después vemos que sigue sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, no juegues con el pecado, arrepiéntete, hermanos. Es algo fundamental del Evangelio, el arrepentimiento. Y nosotros, hermanos, no debemos olvidar esto. Si tú has cometido algún pecado, hermanos, si tú estás en algún pecado, arrepiéntete genuinamente, vuélvete al Señor y Él nos perdonará porque Él es grande en misericordia, hermanos. Dios te bendiga.